Entonces, bueno, ¿qué les parece si le damos el espacio a la doctora Alma Buendía, este, compañera de muchos ayeres en muchos trabajos, y bueno, claro, hoy la hemos invitado en tanto que ella es una de nuestras especialistas en el ámbito del género, de aquí en la región, no solamente en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde ella labora, sino que pues su conocimiento se desborda hacia muchos lugares, ahora hacia Chapingo. Voy a hacer la reseña de la doctora Alma de la Buendía. Eh, a ver, permítame, aquí estamos. La doctora Alma Buendía es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí tuve el honor de conocerla. Fue mi alumna hace algunos ayeres, entonces estas canas no están de más, como se dice. Obtuvo el grado de maestra en ciencias en el Colegio de Posgraduados, en el programa de estudios de desarrollo rural con especialidad en género. Eh, es doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2006 es profesora investigadora en el Centro Universitario UAM Texcoco, en la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, donde coordina el Observatorio de Género. Sus principales líneas de investigación son institucionalización de la perspectiva de género, violencia contra las mujeres, empoderamiento, y liderazgo, políticas públicas incluyentes, género y paz, violencia y discriminación en la educación superior. Se ha desempeñado laboralmente en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el CIDE, y diversos ayuntamientos de la zona oriente del Estado de México. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y conferencista para la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional Electoral, Semarnat y Zagarpa. Es consultora nacional e internacional en temas de administración pública y género a través del programa de cooperación internacional Talentum México y de Certeza SC, de la cual es fundadora. Entre sus publicaciones se encuentra el libro La institucionalización de la perspectiva de género en la atención de la violencia contra las mujeres, diversos artículos científicos y capítulos de libros. Es asociada del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y del Instituto de Administración Pública del Estado de México, IAPEM, y ha recibido la distinción como candidata a investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Eh, y como Fellow of Cátedra de UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Chapingo, participando como investigador especialista en género en un rubro de programas nacionales estratégicos de los PRONACES. Pues doctora Alma, bienvenida, y la verdad es que pues siempre agradecemos su entusiasmo, su trabajo y ahora sus reflexiones. Adelante, doctora. Muchísimas gracias a todas y todos por la espera. La jornada ya ha sido un poquito larga, pero sumamente interesante y muy sustancial. La verdad es que yo agradezco a mis compañeras ponentes su participación. Y bueno, es mi turno. Les pido una disculpa por si en algún momento tuviera que salir. Resulta que tengo la garganta afectada. Todavía no he empezado a hablar y ya tengo ataques de tos, pero espero que todo fluya bien. Voy a compartir mi presentación y aprovecho para agradecer también al doctor Álvaro Reyes Toski por la invitación, por la presentación que ha hecho de mi persona y por supuesto a todas las personas que todavía nos acompañan hasta este momento. ¿Me pueden indicar si ya se puede ver mi presentación? Sí, así es. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo inicio con esta presentación de la forma más breve que voy a hacer. Les presento esta fotografía. Es una fotografía de una feria rural en Chapingo hace algún tiempo. Doctora, nada La más señora, un favor, sí, si lo puede dígame. poner en Sí, claro, pantalla, por favor. claro, claro. Ese detalle lo olvidé.
Ya está. La Muy persona bien. que está ahí conmigo, pues es mi mamá, que ella pues se dedicaba al tema del campo de una forma muy pequeña, con árboles frutales de una huerta que heredó. Y pues ahí en esta feria, donde nos hacían favor de invitar a todas las mujeres de la región y de otras regiones, porque Chapingo hace convocatorias muy amplias cada año, va dedicando en esta feria rural a diferentes países, incluso la feria. Y entonces, en esa ocasión, estábamos ahí en un stand con otras compañeras trabajando pues todo esto para la feria y pues para dar una muestra de lo que se hace y que muchas veces no se ve. El título de mi ponencia son Mujeres y Políticas en la Ruralidad y voy a comenzar. Quiero comentarles que en México el programa Alianza para el Campo fue uno de los programas que pues mayor impacto ha tenido y uno de los más importantes para el desarrollo rural. Nació en 1996 con el impulso del presidente Ernesto Zedillo y fue una de las estrategias para enfrentar el contexto neoliberal y responder de manera más adecuada a todas estas exigencias que imponía el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces fue, digamos, que el pivote de desarrollo sectorial en todo México para poder adelantar el campo y responder a estos grandes retos, pues, internacionales. Realmente no es un programa, una política que se hubiera diseñado de una manera formal. Más bien, eh, la formalidad se la daban las reglas de operación. Año con año, estas reglas de operación pues se iban en el Diario Oficial de la Federación publicando, iban teniendo sus ajustes, iban modificándose, como es muy normal en un programa y en una política, y estas reglas de operación le daban una orientación y un sentido. En 2008 fue cuando se crea una matriz de indicadores para poder medir todo este impacto que la política y sus programas y subprogramas tenían en el campo. Y hasta ese entonces, la perspectiva de género era solamente enunciativa. Solamente en las reglas de operación se decía que, bueno, estaban incluidas las mujeres y ya. Pero no se decía cómo, no se decía en qué momento, cuándo, las formas, los procesos, nada. Fue hasta el 29 de junio de 2016, muy recientemente, que se publican unas nuevas reglas de operación, son recomendaciones en el Diario Oficial de la Federación. Se publican estos lineamientos que impulsa el INMujeres para que en cualquier programa federal se pueda incorporar la perspectiva de género. Y ojo, ahí está el principal problema. Aquí la pregunta que ha estado en el aire, en el ambiente, desde el momento de la primera presentación de la doctora Adriana, pues es esta inquietud del funcionamiento de las políticas públicas para las mujeres, cómo incorporar a mujeres, cómo hacer exitosos sus proyectos, cómo lograr que estos proyectos productivos y políticas públicas pues sean exitosas. Y ahí está, yo creo desde mi propia perspectiva que este es uno de los problemas principales, que se incorpora la perspectiva de género. Ojo con la palabra incorporación. Muy bien. El programa de Alianza para el Campo se estructuraba con 7 programas. Aquí están, básicamente, en el que yo me voy a ahorita enfocar, es en el 3 que lo subrayé ahí con moradito, que es el programa de desarrollo rural. Este programa de desarrollo rural tenía 3 componentes, Prodesca, PAPIR y Profemor. Vamos a ir explicando brevemente qué cosa es cada uno. Prodesca se enfocaba al desarrollo del capital humano a través del desarrollo de capacidades de la población rural y de una red de prestadores de servicios profesionales. Estos profesionales o prestadores de servicios hacían el diseño de proyecto, ponían en marcha proyectos, daban asesoría técnica y consultoría, daban capacitación para empresas rurales y promovían proyectos de desarrollo en las zonas marginadas, además de tener programas especiales para el desarrollo de capacidades. Prodesca se enfocaba a ese desarrollo de capacidades
en específico de sectores muy desfavorecidos. Ahorita vamos a ver qué sectores desfavorecidos tenía contemplado. PAPIR era un programa, un subprograma para capitalizar. A través de su programa se otorgaban subsidios a fondo perdido, claro, de invernaderos, de máquinas para coser, de panaderías, de estéticas para, claro, corte de cabello, arreglo personal, digamos, pequeños proyectos que las mujeres podían tener y hombres también podían tener y podían solicitar a través de este programa. Entonces era para brindar capital y apoyo para la promoción de los proyectos productivos. Y el Profemor era el subprograma que promovía sinergias entre las organizaciones, redes económicas y de servicios financieros rurales. Estos tres componentes formaban una estrategia sólida para la consolidación empresarial. Digamos, desarrollando capacidades, dando capital para el trabajo y promoviendo a un nivel mucho mayor intercambio de experiencias, intercambio de puntos de vista, transferencia de tecnología, ferias, etcétera, para el intercambio de estas experiencias en el ámbito rural. Los grupos prioritarios que consideraba el PAC eran las mujeres, personas de la tercera edad, las y los jóvenes, así como las personas de origen indígena. Esto estaba solamente enunciado en las reglas de operación. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando aquí. Para poder abordar esta investigación que realicé hace algún tiempo, las bases teóricas que yo retomé fueron lo que son las necesidades prácticas y estratégicas de género, que la doctora Patricia Portocarrero nos dibuja perfectamente como una metodología, categorías de análisis para poder diferenciar, identificar y trabajar todas las necesidades prácticas y estratégicas de género. Y en este breve esquema les voy a comentar de qué se trata. De acuerdo a la teoría, existen necesidades prácticas y estratégicas para las mujeres, concretamente. Las necesidades prácticas son a corto plazo, se refieren a la comida, la vivienda, servicios, generación de ingresos, cuidado de personas adultas mayores, enfermos, atención a la familia. Estas son necesidades que las mujeres en la ruralidad o no tenemos. Significa que necesitamos alimentos, víveres, vivienda, servicios, pero estas necesidades prácticas se pueden aliviar con algunas condicionantes como son la voluntad política, que haya presupuesto y que pues se ponga el gobierno a trabajar, los grupos, los actores imprescindibles en ello, se pongan a trabajar para resolver estas necesidades prácticas. Por ejemplo, si se requiere vivienda, bueno, si hay dinero y hay esta voluntad política, entonces en un corto tiempo se podrá tener viviendas dignas para las familias, para las mujeres. Tenemos también las necesidades estratégicas, que son necesidades a largo plazo, como por ejemplo la abolición de la división sexual del trabajo, alivio de la carga del trabajo doméstico, eliminación de las formas institucionalizadas de discriminación, la igualdad política, la libertad de elección sobre la maternidad, por ejemplo. Significa que aquí, aunque haya dinero y voluntad política, no se puede con un decreto abolir la división sexual del trabajo. No se pueden eliminar las formas de discriminación que ya están institucionalizadas y que están todo el tiempo viviendo en nuestra cultura, están latentes en nuestra cultura. Entonces, se dice que son necesidades estratégicas porque trascienden a los gobiernos, trascienden las voluntades, trascienden los presupuestos y tiene que ver con un cambio de mentalidad. Tiene que ver con un cambio de la forma de pensar de mujeres, de hombres, pero pues este cambio no viene siempre de la misma persona, se tiene que impulsar en muchas ocasiones. Ahí hablamos de esta situación de empoderamiento, que el empoderamiento realmente nadie te lo da. El empoderamiento nadie te lo otorga, nadie puede decirle a una mujer, ya eres empoderada. En una mujer urbana o rural, nadie le puede decir, ten, ya te doy más poder. ¿Por qué no? El único poder que podemos otorgar es un poder jerárquico dentro de una institución
a través de un nombramiento donde ya nombramos a alguien jefa, coordinadora, presidente, etcétera. Pero más allá de eso, no podemos dar poder a alguien, sino la misma persona lo va generando. Entonces, esto pues no se va a generar solamente por un decreto o unas reglas de operación o un programa. Se tiene que generar desde la base y desde las propias mujeres dentro de cada una de ellas. Entonces, tenemos que las necesidades prácticas sí se pueden resolver a corto plazo, decíamos, con voluntad política y con cierto presupuesto, con una burocracia que trabaje para hacer casas, para brindar servicios, para llevar comida, para hacer despensas, bueno, todo lo que ya hemos conocido aquí en nuestro país. Y las necesidades estratégicas son a largo plazo y conllevan una serie de elementos, de actores, de voluntades que tienen que ir en una sinergia para poder resolverlas. Las necesidades prácticas como estratégicas son diferentes de acuerdo a los grupos e intereses diversos. Es decir, quizá una joven tiene la necesidad de ir a la universidad, de la educación, etcétera. Una persona, una mujer adulta mayor, tiene necesidades distintas, aunque ambas son mujeres, una es joven y una es mayor. Sus necesidades de comida, de vivienda, de servicios son totalmente diferentes. Y ahí es donde tenemos que ir visibilizando y particularizando qué necesidades tienen las mujeres del campo con las que trabajamos. También son diferentes si son mujeres que tienen posibilidades económicas o no las tienen. Si son mujeres pobres, seguramente pues van a tener muchas necesidades prácticas que resolver, además de las estratégicas. Las mujeres que tienen mayores posibilidades económicas, seguramente sus necesidades prácticas están resueltas, pero no sus necesidades estratégicas. Significa que una mujer puede tener posibilidades económicas muy grandes, pero seguir pidiendo autorización de con quién casarse, o la familia le dice con quién. Puede tener dinero, ser empresaria, etcétera, pero no decide si vender su patrimonio, si enajenarlo, si, etcétera. Sus inversiones no las decide ella. Entonces, puede tener necesidades prácticas resueltas, pero las estratégicas siguen siendo de opresión. Las mujeres blancas, las mujeres de color, por supuesto, aquí juega un papel importante lo que es la raza y la etnia, y por supuesto las necesidades son distintas. Las mujeres del sur, las mujeres del norte, simplemente con eso ya también las necesidades son distintas de vivienda. No es lo mismo una vivienda para un lugar frío que para un lugar cálido. Las necesidades de comida, los servicios, etcétera. Entonces, con esto estoy diciendo que las políticas públicas no tienen que ser abarcativas, totalitarias, digamos, muy amplias, porque se corre el riesgo de que se vuelvan eh, políticas grandes que no lleguen a los públicos concretos. Las políticas focalizadas, más concretas, que van a un grupo, a un sector en concreto, son las más exitosas y todavía tienen ahí sus asegúnes, diríamos. Las necesidades prácticas se identifican con una categoría que se llama condición y las necesidades estratégicas se identifican con una categoría que se llama posición. Condición y posición son dos formas de poder localizar, digamos, a las mujeres en sus condiciones concretas de vida y en su posición con respecto al entramado social. Significa que la condición es aquella condición material de vida de las mujeres. Por ejemplo, en mi casa cocinamos con gas. En la casa vecina cocinan con electricidad y 3 cuadras más allá todavía están cocinando con leña. Entonces, esa es una condición práctica de vida que para todas las mujeres no es igual. Algunas tenemos algunos elementos para facilitarnos la vida y algunas mujeres o muchas no tienen esos elementos necesarios para tener condiciones adecuadas de vida. En el sector rural se ha visto y se ha documentado
que en algunos lugares las mujeres se levantan muy temprano, 5 de la mañana, para caminar 3 horas, ir con 2 baldes para traer agua, 3 horas de regreso hasta su vivienda, y en ese momento pueden empezar a cocinar algo. O sea, es mitad de la vida yendo por agua, cuando en los sectores urbanos abrimos la llave y ya hay agua. Entonces, esa es una condición particular de vida que, repito, no es igual para todas las mujeres. Estas condiciones no son iguales ni siquiera para mujeres que viven en la misma casa. Son totalmente diferentes. Algunas tienen mayor economía, otras tienen mayor libertad, otras tienen, etcétera. Sus condiciones materiales de vida, de acceso a recursos, son diferentes. Alguna tendrá una bicicleta, otra tendrá un auto, otra usará un transporte público, incluso siendo de la misma familia. Y por el otro lado, la posición nos indica la posición que las mujeres tienen en el entramado social. El entramado social, digamos, lo podemos dividir en clases populares, clases medias, clases altas, y ahí vamos viendo en dónde nos vamos ubicando. Nos ubicamos, por ejemplo, las mujeres en el campo seguramente están en la parte baja. Si alguna mujer, por alguna razón, siendo mujer campesina, con recursos limitados, con nulo apoyo y demás, tiene un hito en su vida que le ayude a cambiar su posición, pues será un hito justamente. ¿Por qué? Porque hubo un antes y un después en la vida de esa mujer por algunos factores que le apoyaron y que ella tomó para poder trascender. Y entonces, posiblemente su condición de vida mejoró y su posición también, porque fue nombrada delegada de su comunidad ante un organismo, y entonces viajó de su pueblo natal a una ciudad cercana. Y de ahí conoció a otras personas, hubo otros factores que le apoyaron y llegó hasta la ONU, por ejemplo. Entonces ahí vemos que la posición de las mujeres va cambiando. Hay factores que apoyan a este cambio y hay factores que inhiben este avance de las mujeres para poder cambiar esa posición. Esta posición tiene que ver con el poder, el prestigio que tú tienes en una sociedad. Y las condiciones, repito, se refieren a las situaciones concretas de vida materiales de cada mujer. Entonces, con estas bases teóricas, hice una investigación hace algún tiempo, claro, complementando con dos enfoques muy importantes. Lo que es el enfoque Mujeres en el Desarrollo, cuyas siglas son MED, y Género en el Desarrollo, cuyas siglas son GED. Son dos enfoques que van a visibilizar y a analizar las políticas para las mujeres en el campo. Para el primer enfoque, MED, las mujeres son el centro del problema. O sea, no es el contexto, no es la política, son las mujeres el problema. Este enfoque va a visibilizar y se va a concretar a las mujeres y a las niñas. Y su problema o el problema que visibiliza es la exclusión de las mujeres en el proceso de desarrollo, siendo la mitad de los recursos humanos productivos. Entonces, este enfoque dice de alguna manera, hay muchas mujeres, son más de la mitad de la población mundial y no están trabajando. Claro que sí, las mujeres estamos trabajando todo el tiempo, las mujeres en el campo, las mujeres en la ciudad, siempre estamos trabajando sencillamente con el trabajo doméstico, que es invisible, que nadie paga y que jamás se retira una del trabajo doméstico, porque aquí no hay jubilación, no hay no hay primas vacacionales, no hay vacaciones, no hay ningún tipo de prestación. Entonces, enferma o no, tienes que seguir con el trabajo doméstico. El objetivo es que para este enfoque las mujeres logren un desarrollo más eficiente. Y la solución que propone es integrar a las mujeres en el proceso de desarrollo existente. Entonces, si ya hay empresas, ya hay un desarrollo, ya tenemos políticas, ya tenemos avances en ciertos sectores, ahora hay que sacar a las mujeres de sus casas para que se incorporen al mundo laboral. Y además les vamos a promover ciertas estrategias de aprendizaje, de avance, de algo, para que si no se pueden insertar en esos sectores, sí trabajen desde su casa. Así que hacemos proyectos para mujeres, enfocados en mujeres solamente, componentes
de proyectos integrados, aumentando la productividad de ellas, aumentando sus ingresos y aumentando las habilidades para cuidar el hogar. Para eso se enfoca la metodología MED. Entonces, ¿qué es lo que implica todo esto? El enfoque MED promueve políticas y programas donde enseñamos a las mujeres a hacer una comida nutritiva para su familia. Con esto ya les aliviamos un poco la situación de qué hacer, ¿no? De comer todo el tiempo gastando dinero y que a lo mejor no es la comida más nutritiva. Si les llevamos cursos de comida vegetariana, bueno, pues ya les vamos a apoyar para que ellas sepan hacer con poco presupuesto una comida rica y nutritiva. Bueno, ese es uno de los programas que este enfoque promueve. Otro puede ser el de vamos a hacer un taller de bombones con chocolate para que hagan paletas, etcétera, y las puedan vender. O enseñar a poner uñas, o enseñarles a poner pestañas, o hacer algo de artesanía, etcétera, o hacer algo para la confección de prendas de vestir. Todo eso no digo que es malo, por supuesto que no. De entrada, a las mujeres les apoya en el desarrollo de sus capacidades. Les apoya también en la generación de un ingreso, aunque pequeño, les ayuda a mejorar sus condiciones concretas de vida. Con ir a poner uñas, no sé, 500 pesos, las mujeres pueden ganar para comprarse una estufa, ¿no? Para ir dando los pagos para un refrigerador y entonces van mejorando sus condiciones materiales de vida. Lo que necesiten en casa lo pueden ir comprando. O también pueden pues completar el gasto familiar. Este enfoque ha aumentado a menudo la carga de trabajo de las mujeres. Eso es lo que no se ve, que no alivia las cargas del trabajo doméstico. Simplemente dice, te vamos a dar programas, pero no te ayudamos con la crianza de los hijos, no te ayudamos a resolver el tema de que para poder salir al taller que te estamos ofreciendo o al curso de costura que te estamos brindando, tienes que dejar la casa barrida, trapeada, con la comida hecha, con todo súper adelantado para poderte salir. Además, muchas mujeres tienen que pedir permiso a sus parejas para poder ir a tomar un curso de capacitación. Y además tienen que ver dónde, o sea, un arreglo, unas estrategias que tienen que utilizar para poder dejar hijas e hijos en un lugar seguro, para poder desplazarse, además de tener dinero para el camión o para el transporte que las lleve a donde les están dando el programa. Entonces, este enfoque no es del todo bondadoso, en el sentido de que no alivia las cargas de trabajo de las mujeres. No les apoya con su trabajo doméstico y sí les recarga más roles. Además de ir a capacitarte, tienes que seguir con tu trabajo doméstico y para ello tienes que hacer en menos tiempo más trabajo para liberar tiempo y poder salir. Entonces, se da una integración en el mundo de los hombres sin cambio en las relaciones de poder. Así es, el que una mujer vaya y se incorpore a un curso de capacitación significa que le estamos integrando al mundo de los hombres, al mundo público, pero no estamos cambiando las relaciones de poder que tiene. Cuando ella regresa de su curso ya con su diploma, pues eso no cambia que en su casa siga viviendo violencia. Eso no cambia que en su casa ella ya pueda decidir dónde gasta su dinero, en qué invierte, etcétera. Y sigue dando el dinero al esposo o dejando las decisiones de siempre que ellos las toman. Entonces, realmente no está cambiando su relación de poder con respecto a su pareja y a otras personas. Tenemos el otro enfoque, que es el enfoque género en el desarrollo. Ahí, ya le pasé. Género en el desarrollo, que va enfocado no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Y busca cambiar, sí, la relación entre mujeres y hombres, las relaciones de poder, las relaciones desiguales de poder como son riqueza, pobreza, entre los hombres y las mujeres, que frenan un desarrollo igualitario y la plena participación de las mujeres. Su objetivo es el desarrollo sostenible e igualitario con toma de decisiones compartidas entre mujeres y hombres. La solución que propone este enfoque es el empoderamiento de las mujeres y de las personas desfavorecidas y transformación de las relaciones desiguales de poder. Entonces aquí sí se contempla
como una solución, buscar fomentar el empoderamiento de las mujeres, detonar procesos en ellas que les permitan despertar, darse cuenta de las opresiones que viven y cambiar eso para poder empezar a tener poder personal, poder interno de decisión y poder operar con agencia y autonomía en el mundo y tener las capacidades para transformar sus entornos. También dentro de sus estrategias es identificar y señalar las necesidades prácticas de mujeres y hombres para mejorar sus condiciones de vida. Este enfoque sí visibiliza, sí toma en cuenta las necesidades prácticas estratégicas de las mujeres. Al mismo tiempo, identifica y señala los intereses estratégicos de las mujeres. Los problemas. Las intervenciones del proyecto se basan en los roles, responsabilidades y poder de las mujeres y los hombres en la sociedad a la que pertenecen y las necesidades resultantes para cambiar su situación. Se puede entender HED como un esfuerzo para mejorar la posición de las mujeres en relación a los hombres, de manera que beneficie y transforme la sociedad en su totalidad. Entonces, este enfoque trabaja con mujeres y con hombres, no solamente con mujeres. El problema ya no son las mujeres, el problema de alguna forma va focalizado a ambos, a mujeres y a hombres, porque para que las mujeres logren un camino, un proceso de empoderamiento, tiene que cambiar la contraparte. En la medida que la mujer va cambiando, va siendo más autónoma, va empezando a salir al mundo público, toma decisiones y demás, por supuesto, también en casa va a generar ese cambio. Y la pareja tiene que entender, adaptarse y impulsar ese cambio. Entonces, si hay una transformación de los roles, si hay una transformación en el cuidado doméstico, en el cuidado, el quehacer de la casa, ambos pueden liberar tiempo si comparten ambos el quehacer doméstico, pueden liberar tiempo para sus propios intereses, para intereses personales, para ganar dinero, para salir al mundo público y para lograr las metas que se han propuesto. Las preguntas básicas en esta investigación fueron: ¿cuáles son las causas que limitan el acceso equitativo de las mujeres a los subprogramas del PAC? La otra, ¿qué factores dependen de las mujeres y qué factores dependen de las instituciones para la no conclusión de los proyectos? ¿Y qué papel juegan los hombres en los proyectos de mujeres? La hipótesis es que los proyectos y programas orientados a las mujeres para superar las necesidades básicas y las situaciones de pobreza deben incorporar la equidad de género si pretenden fomentar un desarrollo que supere las desigualdades de la sociedad. La investigación se llevó a cabo en el municipio de Texcoco, en el DDR, en el Distrito de Desarrollo Rural 03 y la Delegación Regional 7 de Cedagro, donde fueron apoyados 15 grupos de mujeres en Texcoco, de los cuales se tomaron 11 para la presente investigación, los cuales están dedicados a las actividades textiles 3, unícola 1, florícolas y hortícolas 7. Entonces, este programa, digamos que era abarcativo y apoyaba actividades textiles, cunícolas, florícolas, hortícolas y de prestación de servicios. La unidad de análisis fueron estos tres componentes: PAPIR, PRODESCA y PROFEMOR, y todas las personas involucradas en su operación, es decir, funcionarios, consejeros, técnicos, mujeres y varones. La metodología, digamos que fue cualitativa y cuantitativa. El objeto de estudio fue analizar los factores que dificultan el éxito de los proyectos productivos de mujeres, considerando la perspectiva de género. Tuvimos varios informantes clave, por ejemplo, delegado de Cedagro y encargados de las jefaturas del DDR-03, integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, fueron 10 informantes, 4 prestadores de servicios profesionales, mujeres fueron 53, más otras 10 que se incorporaron al final, y 20 varones que trabajan cerca de ellas, que eran parejas o familiares. Las fases de la investigación fueron documental de campo, con revisión bibliográfica, merográfica, observación participante, entrevistas a profundidad y la aplicación de un cuestionario estructurado. Se recolectaron los datos, se analizaron y los resultados son los siguientes. Tenemos que las mujeres, en su mayoría, son mujeres casadas. Y aquí es donde viene este análisis de género, porque decimos, ok, el PAPIR
te da dinero para que pongas un taller de costura. Lo pones, te da las máquinas, no tienes que regresarle dinero, si acaso pondrás, si es que están en la posibilidad, tú y tu grupo de mujeres, una pequeña parte como para completar ese subsidio. Porque estos programas, estos componentes del programa de lo que fue Alianza para el Campo, tenían esa estrategia, donde era corresponsable el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y productoras y productores. Entonces, era como tripartita y en ocasiones también participaban productores con algún capital o a veces con su mano de obra o algo en especie para poder tener ese proyecto y que fuera una realidad. Entonces participaban de manera activa. Aquí estamos viendo en esta gráfica cómo las mujeres pues estaban emparejadas y el hecho de tener un proyecto productivo implicaba esto. Justamente tener que trabajar, levantarse más temprano, dormirse más tarde para poder terminar las labores en casa y poderse dedicar liberando tiempo para su proyecto productivo, lo cual no contemplaba el programa en ningún sentido. No había una guardería que les pudiera facilitar a las mujeres salir, no había quien llevara y trajera a sus hijos de la escuela, no había quien hiciera la comida, etcétera. Entonces, aparte de lo que ellas tenían que hacer, todavía tenían que buscar los tiempos para integrarse en su proyecto. Este proyecto era trabajado con otras mujeres e incluso con algunos hombres también. Y ahorita vamos a ver todas las implicaciones de todo ello. Tenemos el grado de escolaridad de las mujeres. La mayoría pues tenía la preparatoria, primaria, algunas, secundaria 30% y profesional 27%. O sea, la mayoría tenía una educación media básica. O es sí, media básica. Tenemos aquí en esta otra gráfica el acceso al programa de apoyo a la inversión rural, PAPIR, por sector beneficiario en el Estado de México. Tenemos que de todo el programa apoya, digamos, a la mayoría de hombres que van y buscan una solicitud, le ingresan a CEDAGRO para algún proyecto productivo y la mayoría de ellos son apoyados. 63.8% de hombres obtuvieron un apoyo por este programa PAPIR y el 26.6% de mujeres. De jóvenes, solamente 1.1%. De esos jóvenes, pues no tuvimos el dato si eran mujeres o eran hombres. Ese es un problema. No hay datos segmentados por sexo. La mayoría de los datos que se tienen son datos estadísticos de cuántos apoyos hubo, pero es difícil a veces conocer cuántos fueron para mujeres, cuántos fueron para hombres. No todos los datos están desagregados por sexo y ese es un impedimento para trabajar perspectiva de género con estas estadísticas. Porcentaje de mujeres que dijeron que el proyecto había generado cambios en su economía. La mayoría dijo que sí había cambiado su economía, teniendo un proyecto productivo, por ejemplo, textil, de hechura de prendas de vestir o algún invernadero o alguna la cría de conejos, todo ello. Sí, por supuesto que genera un cambio en la economía de las propias mujeres. Por supuesto que sí, pero ¿a qué costo? Nuevamente, a que aparte de tu proyecto tienes trabajo en casa y eso la política no lo está visibilizando. Tenemos aquí una gráfica donde decimos o intentamos señalar los grupos representados por hombres y los grupos representados por mujeres, eran su mayoría. Pero de estos grupos donde una mujer era la representante, había muy poca toma de decisiones de ellas. Significa que, digamos, el problema está en que el programa es para mujeres y para hombres. Tiene un componente de género donde dice que un grupo prioritario son mujeres y grupos indígenas. Pero a la hora de los hechos y a la hora de la verdad, son los hombres los que están generalmente en contacto con estas instituciones de apoyo, como son CEDAGRO y lo que fue SAGARPA en su momento. Son los hombres los que salen, van a las oficinas, se enteran de que hay una convocatoria y que en esa convocatoria se dice que en los grupos a donde les van a inyectar más capital serán esos grupos conformados por mujeres. Así que corriendo van a sus comunidades y organizan ellos a las mujeres de su comunidad.
a la esposa, a la prima, etcétera, y hacen ellos los grupos de mujeres. Las mujeres no se organizan, ni siquiera estaban enteradas de que había una convocatoria. Quienes las organizan son los hombres. Y entonces, una vez que ya conformaron al grupo, las suben a la camioneta, vámonos a registrar el proyecto a Cedagro. Las mujeres no saben ni qué, llegan a las oficinas así como temerosas, pues sin saber, sin conocer a las personas, y les dicen firma y firma. Pon aquí tu nombre, lo ponen. Ustedes están aquí para formar un grupo para producir, no sé, ropa para la venta, y todas dicen sí. Bueno, muy bien, vamos a ingresar la solicitud y ya veremos los resultados. Cuando los resultados salen, ya salen muy desfasado el tiempo. En ocasiones, en ese tiempo, ellas tienen que juntar dinero o los hombres a su alrededor tienen que juntar dinero para poder dar la parte que les corresponde si el programa mandata que haya una participación de las mujeres que van a, tomar el apoyo. Entonces tienen que juntar un capital que no es mucho, pero digamos, cuando no se tienen los recursos, pues sí se hace demasiado. Entonces no tienen la manera de juntar dinero para participar en el proyecto. Y muchas veces por eso son excluidas, por no tener el dinero para participar, que es mínimo, pero para ellas pues sí representa a veces mucho esfuerzo. Y finalmente, como las mujeres no tienen su dinero para poder participar, cuando el proyecto llega y resulta de que sí fueron beneficiadas, van, firman de que sí estoy beneficiada, recibo las máquinas, recibo el pie de cría de conejo, recibo el invernadero, etcétera, y ya. Finalmente, en comunidades, los hombres son los que las desechan y se quedan ellos trabajando con estos recursos que pues ellos de alguna manera promovieron, pero no eran enfocados para ellos, sino para mujeres, y al final ellas son desplazadas. Cambios que el proyecto ha generado en la vida de las mujeres. Pues tenemos que cambio de objetivos. Claro que sí. Bien lo comentó el doctor Toski hace un ratito cuando puntualizó la exposición de la doctora Berenice, donde pues el salir, ¿no? El estar, el viajar, el ver otros contextos, etcétera, involucrarse con otras mujeres, participar en un proyecto comunitario, etcétera, sí hay un cambio de mentalidad, sí les genera un cambio de objetivos, aunque tienen menos tiempo. Aquí está. ¿Tienen más ingresos? Sí, algunas. ¿Y tienen más conocimiento? Claro que sí. No decimos que esto hay que votarlo, que hay que desecharlo. Claro que no. Las políticas se tienen que mejorar. Lo que ya hay o que hubo, pues fue muy bueno desde mi punto de vista. Tenía que trabajarse mucho más el género, por supuesto, y ahorita voy a hacer hincapié en esta incorporación de la perspectiva de género, que no tiene que ser incorporación, ahorita vamos a ver. Entonces, sí hay un cambio en la vida de las mujeres cuando participan en estos proyectos. Pero, en realidad, ¿cuáles son estas limitantes a nivel grupal? Bueno, pues falta de organización para el trabajo en equipo. Las mujeres no tienen una capacitación, no han aprendido a lo largo de su vida a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del género, las mujeres formamos una identidad de género de manera escindida. Significa que las mujeres somos unas cuando éramos niñas y otras cuando somos mayores. La mayoría de las mujeres tenemos una identidad dividida. ¿Qué significa esto? Que cuando somos niñas nos enseñan a que tú eres la niña buena y todas las demás son las niñas, pues mira, no les hagas caso, son niñas que pues son las otras. Y nos enseñan a competir por un varón, por un matrimonio en el futuro. Entonces, para competir, tú tienes que ser diferente a las demás, tú te tienes que comportar, tú tienes que tener hábitos, formas que te hagan ser deseable para el matrimonio. No salir de casa, no andar en los bailes, no llegar tarde, siempre acompañada, muy cuidada. Entonces, desde ahí es yo soy yo y las demás son las otras. No hay una conformación de camaradería, no hay una conformación de compañerismo, no hay una red de mujeres, de niñas que con la que compartas, porque finalmente esa niña con la que juegas al rato de mayores va a ser tu rival en amores. Entonces, pues te enseñan a rivalizar con otras mujeres, a competir por un hombre y nunca formar un grupo de trabajo solidario. Entonces,
Hay una falta de organización para el trabajo en equipo en la mayoría de las mujeres. Esto que dije no es para todas, pero sí para una gran mayoría. Entonces, hay una falta de espíritu de trabajo en equipo. Las mujeres en el ámbito doméstico trabajamos juntas muchas, haciendo la comida, por ejemplo, yendo al río a lavar la ropa, hacer algunos trabajos comunitarios de manera conjunta, pero son los menos. Al final del día, yo soy yo y las demás son las demás. También hay poca disponibilidad de tiempo, a diferencia de los varones, lo que comentaba. Hay una falta de experiencia desde el funcionariado, por supuesto, porque no están acostumbrados tampoco funcionarios públicos a trabajar con mujeres, y entonces no tienen esta idea de, por ejemplo, cuando les dicen, mujeres, vamos a ir tal día a su comunidad para ver lo que ya llevan de avance, para que llegue el proyecto y lo puedan trabajar. Y no toman en cuenta los horarios de las mujeres. No saben que a la 1 de la tarde ellas tienen que estar apagándole a los frijoles, yendo por el resto del mandado, pasando por los hijos a la escuela, etcétera. Y es la hora de la cita con el funcionario. Entonces, no hay esta sensibilidad del funcionariado para ver cuáles son esa forma de vida de las mujeres y cómo tienen ellos que adecuarse para empatar en los tiempos y en los quehaceres de las mujeres. Entonces muchas terminan renunciando porque va a llegar el funcionario a la hora que yo tengo que hacer muchas cosas y tengo que dar de comer. Entonces terminan, porque además tienen la presión de la pareja que no entiende, porque tampoco son sensibles a ello, y la pareja exige comida, exige puntualidad, exige tortillas calientes a mano. Bueno, entonces las mujeres no tienen esa posibilidad de dividirse para atender todos los frentes que en ese momento tienen. También, pues hay una falta, una énfasis en la experiencia, en la disponibilidad de aprender. Claro, lo, el, los servidores públicos no quieren aprender. Ahí tenemos un tema muy importante. Si fueran sensibles y de veras quisieran hacer su trabajo de una forma adecuada y demás, al menos un curso de género deberían de tomar. Más sensibilidad para ver los tiempos, los recursos de las mujeres y sus limitantes, pero no. Ellos son del estilo de, si no vienes, te quedas fuera. Si no llegas, adiós proyecto. Si no haces esto, y ellos no se mueven, no son flexibles. Así que marcan la regla, ponen los tiempos, las formas, y las mujeres tienen que adecuarse, y la que logre llegar, llegará. Y la que no, pues se quedó en el camino. También hay poca o nula disponibilidad de infraestructura. Significa que los apoyos no siempre son completos, son para completar algún proyecto preexistente y no iniciar uno nuevo. Aunque hubo unas reglas de operación donde sí, fue creo que en 2008, donde las reglas de operación sí marcaban proyectos iniciales. Entonces, querías producir, no sé, algo, hortalizas, bueno, desde el principio. Y esos programas iban acompañados con asesoría técnica y con el Prodesca, o sea, iban acompañados los tres en uno solo, o digamos en fases, pero había la posibilidad de que las mujeres accedieran a Prodesca, a PAPIR y Profemor en diferentes momentos. Y eso era muy bueno porque tenían la asesoría técnica y el acompañamiento de técnicos especialistas que les iban guiando de qué ponerle a la planta, cuánto nutriente o cómo hacer una prenda de vestir, dónde comercializarla, cómo haces una etiqueta, etcétera. La iniciativa masculina para formar grupos de mujeres, lo que les decía, esa es una gran limitante. De los proyectos que se rastrearon en esta investigación, solamente uno era liderado por mujeres, uno de los 11 que se rastrearon. Entonces, es increíble que al final ya se tiene el apoyo y las mujeres son totalmente desplazadas. También hubo un grupo en el que ellas estaban trabajando en un taller de costura, hacían ropa así, maquila, y salían a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde las mujeres llegaban a su casa a ver hijos, comida, muchas cosas y a hacer comida para el otro día. Entonces, trabajaban de 8 a 5 de la tarde, así, increíble. Y se supone que era entre mujeres y que ellas se coordinaban y demás. La que se quedó como jefa o al frente de este proyecto era una mujer cuyo esposo era el que se dedicaba a vender las prendas. Entonces, la mujer
líder se quedaba a coordinar, a organizar y a presionar a sus compañeras para que cosieran lo más rápido que se pudiera, tuvieran la producción, y una vez que se tenía la producción, ya el esposo de ella se iba a entregar a la Ciudad de México las prendas, buscaba el cliente, pactaba el precio y él decidía el destino del dinero. Y él le pagaba como un salario a las demás mujeres cuando esas mujeres no eran asalariadas, ellas eran socias de un proyecto productivo y terminaron como asalariadas. Entonces, es increíble cómo esos proyectos que son valiosos, que tienen dinero, que tienen asesoría técnica y tienen toda una red de especialistas, no pueden llegar al éxito porque tienen de falla estas limitantes, digo, de inicio estas limitantes. Y ahorita vamos a ver qué otras más. A nivel institucional hay una falta de organización de los grupos de mujeres, por supuesto. El tiempo requerido para la aprobación de un proyecto es muy largo y cuando llega finalmente el proyecto, el dinero que las mujeres ya tenían para su participación ya se lo gastaron porque no pueden mantener un dinero que les hace falta y que no está siendo productivo. Sus necesidades son inmediatas y son ahora. Entonces ya el dinero que tenían pues ya se lo gastaron porque el proyecto llegó casi un año después. También hay escasa capacitación especializada, sí. Dentro de los PCPs, aunque tienen muchos saberes técnicos, no tienen ningún saber en género. La mayoría de ellos no es sensible a esas necesidades y replican lo que institucionalmente hay. El funcionario que aplica la regla y la norma tiene el mismo patrón, o los PCPs tienen el mismo patrón institucional de marcar un horario, un día, una modalidad, una forma de trabajo que no es compatible con los horarios ni las vidas de las mujeres. También hay falta de seguimiento, claro que sí, de repente ya llega el proyecto, ya están las máquinas, hay mucha euforia en el momento, ya a través del tiempo ya hay cada vez menos seguimiento hasta que finalmente ni las autoridades se dan cuenta que ese proyecto quedó en manos de un hombre porque no hubo seguimiento. También hay requerimientos de una figura asociativa. Esto era como que los inicios de este tipo de políticas donde se requería una figura asociativa. Las mujeres tenían que asociarse y conformarse en una figura, aunque fuera una muy elemental, para poder participar. Y esto les asusta. A las mujeres de alguna manera les asusta el que ya formalizan de una figura, otras ven las cosas diferentes y dicen, sí, esto nos va a dar soporte y nos va a dar posibilidades de un mayor financiamiento. Entonces hay ahí como un proceso de aprendizaje entre las mismas mujeres, algunas más temerosas que otras, unas más aventadas, más autónomas y van ahí teniendo diferentes experiencias. También tenemos la conformación de una visión gerencial y empresarial. Sí, esta es la visión institucional. Tienen esta visión de ser empresarios, empresarios, empresarios y llevar estos proyectos productivos a esas grandes ligas de exportar. Si empezaste por hacer prendas de vestir para el tianguis, no sé, bueno, hazlas para exportar. O si tienes hortalizas, bueno, transfórmalas, agrégales valor, empácalas, pones una etiqueta bonita, etcétera, y las exportamos. Eso es muy bueno, pero no hay una conformación en la mentalidad de las mujeres para llegar a esas ligas grandes, mayores, porque nuevamente ellas a lo mejor sí quieren y tienen la visión de proyectarse un futuro prometedor empresarial, pero aquí está, digamos, el piso pegajoso del que en el género se habla, que es ese piso pegajoso conformado por hijos e hijas que quieren comer, esposo que quiere la ropa limpia, y todos estos quehaceres que no te dejan avanzar. Y si quieres ir un paso más allá, tienes que hacer estrategias grandes para poder eh, cumplir con, por supuesto, daños a tu salud, menos horas de dormir, de descanso, etcétera. Entonces, las mujeres muchas veces terminan renunciando y aunque la visión es muy bonita y muy prometedora, pues no es siempre para ellas en el contexto en donde están. Tenemos aquí ahora, bueno, esto fue la investigación que se realizó. Actualmente, pues esto cambió a partir de que en 2019 pues desaparece el nombre de Zagarpa y se queda el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER.
es la política nueva en este contexto a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay unos nuevos componentes en la política: desarrollo de capacidades, extensión y asesoría rural, integración económica de las cadenas productivas, fortalecimiento de las unidades de producción familiar, investigación y transferencia de tecnología. Son 4 componentes en un principio en 2019. Esto ya cambió en la actualidad también. Eh, Iba dirigida esta política a unidades de producción familiar conformadas por figuras asociativas. Aquí, de entrada, ninguna mujer solita puede ir a pedir un apoyo económico o apoyo para algún proyecto, nada. Tiene que ir forzosamente conformada en una agrupación, en un grupo de trabajo que esté con una figura asociativa formal. Y eso también es una limitante, porque para ello implica también un gasto. Hacer una asociación implica el pago de un notario, al menos. Y un notario, yo creo que está cobrando ahorita como unos 15,000 pesos, 20,000 pesos por hacer una figura asociativa y protocolizarla. Entonces, no está al alcance de todas las mujeres hacer esto. Y además, no es para mujeres, es para unidad de producción familiar. Aquí ya no pueden tampoco hombres en solitario ir a solicitar un proyecto, tienen que estar conformados en una organización. Y esta organización es de tipo familiar, con lo cual se visibiliza, se pone, es muy patente que quien realiza estas políticas, quien las diseña, no tiene la mínima idea de lo que es el enfoque de género, porque no sabe que la unidad familiar es el lugar, el ámbito donde las mujeres corren más peligro, sufren más violaciones. Los hogares son arenas de conflicto y de lucha permanente de las mujeres en muchas ocasiones. Y cómo le pides a la mujer que se asocie con otras familias con las que no se lleva bien, no hay chismes, vaya, son muchas cosas. No contemplan esa situación y esto es muy patente. Y no lo digo yo, lo dicen otras investigadoras, donde han documentado que el hogar es el lugar más peligroso, más inestable y más lleno de conflictos para muchas mujeres. En 2023, en 2023 ya actualmente pues continúa la Secretaría de Agricultura, SADER, y ahora tiene otros programas. Tiene producción para el bienestar, fertilizantes para el bienestar, fomento a la agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, componente fomento, este es otro, componente fomento a la agricultura y se me juntó. Tiene esto de precios de garantía, bien pesca, abasto rural y abasto social de leche. Va dirigida a productores en pequeña o mediana escala. Ya no dice que tienen que estar en una figura asociativa. Eso fue en 2019. Ahora solamente productores en pequeña o mediana escala. Y tiene un apartado, estas reglas de operación nuevas, donde dice que hay temas transversales como es el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, pero que la perspectiva de género se va a manejar conforme al Proigualdad 2020-2024. El programa Proigualdad ya también cambió a partir de este año 2020, se venía manejando de una forma distinta. Anteriormente, en 2019, las reglas de operación, cuando llega Andrés Manuel y publica sus nuevas reglas de operación y le cambia el nombre a SADER, en esta ocasión, la perspectiva de género decía: hay que remitirse al Diario Oficial de la Federación de 2016, donde el INMujeres pone estos lineamientos de cómo incorporar la perspectiva de género a los programas federales. Todavía esta administración morenista se apoya en las reglas de operación del INMujeres impulsado en el sexenio de Peña Nieto. Y una vez que ya está bien en el poder, ya cambia y ya no se basa en las reglas de operación de mujeres de 2016, sino ahora en el preigualdad. El mismo gobierno morenista pues ha modificado para poder incorporar nuevamente la perspectiva de género en los proyectos. Como conclusiones, tenemos que los programas se siguen trabajando con el enfoque MED, donde se considera a las mujeres en sus roles tradicionales de esposas y madres. 2. Faltan programas que apoyen a las mujeres concretamente, que atiendan sus necesidades prácticas y estratégicas de género. No hay
digamos, bueno, sí hay algunos programas, de hecho la doctora Berenice lo comentó, hay programas enfocados a mujeres, pero estos programas no tienen sensibilización de género. Una cosa es que eh, sean dirigidos a mujeres y otra cosa es que manejen eh, o tomen en cuenta estos enfoques de cambiar la condición de las mujeres, pero también la posición de las mujeres en el proyecto. Y no tienen sensibilidad de género porque quienes administran estas políticas, aunque sean proyectos para mujeres, no tienen capacitación en género. Y pasa lo mismo que con los otros, donde se pone una regla, ¿no? Una norma y las mujeres la tienen que cumplir independientemente de sus condiciones. Entonces no son sensibles al género, aunque son enfocadas a mujeres. Tres, hay una invisibilización de las mujeres en el agro, su diversidad y sus cosmovisiones, claro, porque no partimos de diagnósticos participativos con enfoques de género. Los diagnósticos que se hacen, pues se hacen con algunas muestras, pero siempre tomando a hombres, que son los actores principales en este ámbito rural. Son ellos los que tienen la tierra, ellos son los dueños de esas tierras, ellos deciden qué siembran, cómo siembran, si compran o no maquinaria, porque han sido tradicionalmente ellos los que han manejado el ámbito rural. Y las mujeres se consideran como un componente alterno, cuando el hombre se enferma, ellas pasan a tomar decisiones y demás, o cuando ellos migran, las mujeres se quedan a cargo de las tierras y entonces aprenderán en ese momento a manejar el tractor. Un tractor que está diseñado para hombres, para la fuerza de un hombre y no es una maquinaria con enfoque de género tampoco, para poderse adaptar a un cuerpo más liviano, a una persona que opera con menos fuerza, etcétera. Entonces, no hay nada en el campo que tenga enfoque de género, ni la maquinaria, ni las políticas, ni las formas tradicionales, ni mucho menos. Bien lo comentó la doctora Berenice, la transmisión o digamos que esta cesión de tierras ejidales a las mujeres, pues se hace desde lo que hemos nosotras estudiado, es que las mujeres acceden a la tierra cuando ya no es pertinente que accedan a la tierra. ¿A qué nos referimos? Que las mujeres tienen acceso a la tierra y son ya las propietarias o las cesionarias de esas tierras, las titulares, cuando tienen 60 años, cuando el esposo ya se murió y ellas pues ya quedaron al frente y ya están en una edad donde no son productivas. A los 60, 70 años las mujeres ya quieren descansar, están en retiro, ya su vida productiva pasó. Y entonces solamente tienen la tierra, digamos, de manera a través de un título, pero ya no la usufructúan. ¿Por qué? Porque ya no tienen esa capacidad o esa fuerza, ese vigor para poder trabajar. Así que solamente reciben el título y lo transfieren a los hijos varones generalmente, porque es una herencia patrilocal, no matrilocal. La heredan a los hijos varones y listo. Eso fue toda la actuación de las mujeres en los tejidos. Las UAIN, que son las unidades industriales para la mujer, también están desapareciendo. Hay cada vez menos y los hombres las dieron de alguna forma, pues con ciertas ventajas, ¿no? De que, bueno, hay que darles a las mujeres esposas de los ejidatarios una unidad industrial para que ellas la siembren y demás. Y claro, se las dan hasta el último rincón del cerro, llena de piedras estas unidades, no es una tierra cultivable, ellas tienen que ir a limpiar y todo para poder hacer cultivable ese lugar. Entonces, heredan las peores tierras, las heredan o las tienen, digamos, son ya las titulares cuando ya su vida productiva pasó. Entonces, no es una situación sencilla. Cuatro, la política de equidad de género se deja como un componente, más no como un diseño para la política. Lo que les decía al principio, atención a esta palabra, incorporación de la perspectiva de género. ¿Qué es incorporar? Es cuando algo ya está hecho y ya nada más le pegas un añadido. Eso es incorporar, cuando algo ya está diseñado y solamente le agregas un nuevo componente. Eso está mal, eso no es correcto. Una política de género inicia desde el inicio con el enfoque de género, partiendo de un análisis
participativo, diagnóstico, con enfoque de género. Y toda la política se diseña de esa manera. No se diseña primero y luego se le agrega el componente mujer. Jamás. El componente mujer es el principal ingrediente desde el inicio de la política. Entonces, cuando decimos vamos a incorporar la perspectiva de género a tal política, es deshaz toda la política, deséchala y es una nueva. Eso es lo que implica. 5. Se consideran las mujeres como sujetos pasivos, receptores de la política, y no como agentes con capacidades de promover, diseñar y gestionar sus propios proyectos para cambiar sus condiciones materiales de vida y cambiar su posición en el espectro social. Entonces, las políticas siempre han considerado a las mujeres como este componente vulnerable. Sí, lo son en muchas ocasiones las mujeres, pero no es en general. Y considerar las entradas como un componente vulnerable, un sector, no somos un sector, somos más de la mitad de la población y no todas tenemos las mismas vulnerabilidades. Entonces, no se considera todo ello, se considera a las mujeres como simples receptoras de la política. Ya llegó el programa, yo me sumo con las reglas que el programa tiene y no digo nada y pues si puedo estoy y si no pues ya ni modo. No, tienen que ser políticas flexibles que enfoquen a las mujeres en primer lugar, en sus necesidades, en sus sueños, en sus perspectivas, para que lo que ellas quieran se diseñe, se impulse y no que ya venga la política como un catálogo de Jafra, de Avon, donde abres el catálogo y dice, yo quiero este maquillaje. Y ya está hecho, ya nada más te lo traen y ya, lo aplicas y si te queda, qué bueno, y si no, ya. No, no tiene que ser como un catálogo de servicios. La política tiene que ser desde abajo. Si las mujeres tienen un proyecto en mente y ya se organizaron y saben que lo van a poder hacer porque tienen alga-espirulina, porque tienen máquinas para coser, tienen invernaderos, saben hacer salsas, saben hacer conservas, bueno, pues ellas ya tienen la experiencia, la visión y saben que pueden hacerlo. Entonces hay que diseñar un programa para que les apoye específicamente en eso. Y entonces no se vuelvan ellas receptoras de una política prediseñada por alguien o actores que no tienen sensibilidad en género. Pues muchísimas gracias por su atención. Está mi correo también por cualquier eventualidad, comentario. Muchas gracias. Si nos ayuda quitando su exposición, doctora. Listo. Ándale. Sí, Yes. porque si no, no nos vemos. Sí. Pues muchas gracias, doctora. Todo este trabajo de investigación que usted realiza y las reflexiones en torno al problema, no de programas de política para mujeres, sino desde la perspectiva de género de su origen. Híjole, esa es la parte difícil, ¿no? Hace rato, más bien yo recordaba que hay algunos trabajos de investigación en la zona de la montaña aquí de Texcoco, donde se está estudiando el problema del empoderamiento de las mujeres a partir precisamente de la ocupación de cargos públicos, ¿no? Y pero básicamente obedeciendo a un lineamiento del Estado que exige que haya un cierto, ¿cómo le llaman? Cuotas de equidad de género, ¿no? Entonces, pero eso no es, ¿no? Hay muchas cosas que el Estado aún no entiende con respecto a la presencia y la importancia de la participación de la mujer en el sector rural. Pues vamos a aperturar un momentito de preguntas. Sabemos que ya nos pasamos un poquito del tiempo, un poquito de paciencia también. Gracias a todos por estar. Y pues si hay alguna pregunta para la doctora, pues adelante.
Pues aquí solamente ha habido comentarios con respecto a su participación. Sí. Pero déjeme ver si por aquí no aparece, no hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Joel, tú siempre tienes la palabra lista para este tipo de situaciones. Joel, adelante, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que acabamos de escuchar en la ponencia pues, es muy reveladora de cómo estas políticas públicas pues no están hechas únicamente como para cumplir lo que los mandatos internacionales le dan al país, y entonces el gobierno dice, a ver, hay que hacer algo y vamos a hacer y vamos a ponerle ahí un componente y ya, ¿no? Y a mí me ha tocado ser servidor público en diversos momentos y en algunos estados, y es bastante complicado poder incorporar un tema como es el tema de las mujeres con una perspectiva de verlas en un proceso para generar equidad, igualdad de condiciones, el respeto, ¿no? Y algo que yo quisiera comentarle, doctor Alma, es la reflexión que usted hizo de esta manera, de cómo desde pequeñas las mujeres van siendo encaminadas a una competencia entre las propias mujeres. Y en una ocasión, planteándonos cómo podíamos atender a las mujeres, eh, yo señalaba que había un poco el problema del choque de las mujeres. Y lo dije porque tenía yo a dos directoras generales que se estaban dando con todo, ¿no? Porque había, pues, como en toda administración pública, pues había una competencia porque se iba a crear un área nueva, ¿no? Entonces querían tenerla. Entonces, en lugar de que en ese momento un par de compañeras pudieran aportar para crear la nueva área, fue lo contrario, fue buscar el desprestigio en la otra, que un documento que había propuesto no había citado y que lo que decía ahí era de otra persona, que no, algo muy tremendo, muy, muy terrible, ¿no? Y eso es algo que requerimos de educación y de capacitación. Entonces, yo creo que en el campo lo que tenemos que hacer no es únicamente los programas y darles dinero a, enfocados hacia las mujeres, porque como usted lo dijo de manera muy clara, los líderes agarran a sus mujeres y las meten, ¿no? A mí me tocó en una ocasión asesorar a la CNC, me dieron unas relaciones de proyectos productivos y los grupos se llamaban, me acuerdo, las mujeres de Pedro Valtierra, y yo decía, ¿dónde está Pedro Valtierra en Puebla? No, eran las del líder, Pedro Valtierra era el líder, ¿no? Y así me llegaron como una docena de casos a nivel nacional. Yo expuse que esos proyectos no había ni que incorporarlos porque no, desde el puro nombre no había la posibilidad de que realmente cumplieran el propósito del programa. Y el asunto es que no es únicamente darle dinero o dar dinero a los programas dirigidos a las mujeres. No es tampoco hacer leyes y decretos y decir que va a haber equidad, porque simplemente lo que vamos a estar haciendo es engañarnos a nosotros mismos, porque va a haber cosas de cómo poder cumplir la norma, pero no hacer que cambie la estructura social. Entonces, algo que ya ustedes, las ponentes, el día de hoy llegaron a decirlo de alguna manera, es la parte importante de poder hacer educación y la parte de la capacitación con la vía de transformar y de cambiar
al interior de las familias campesinas, una relación. Y ahí hay que tener muy claro, una relación de una pareja, un hombre y una mujer, o dos mujeres o dos hombres, hablemos de parejas. A final de cuentas, los griegos ya habían dicho que el ser humano es un hombre político. Entonces, una pareja va a ser, a final de cuentas, un proceso también en donde uno va a querer influir en el otro en las decisiones, porque tiene esa capacidad política, es algo que se tiene. Entonces, eso lo tenemos que ir bajando desde a nivel de la familia, en la educación, en la escuela y si no, en la capacitación, como lo han llegado a hacer algunos programas en el medio rural, en donde se beneficiaban las comunidades, pero tenían que asistir a los talleres, en donde hacían un proceso de reflexión. Y por ahí lo tiene el programa de Sembrando Vida. Habrá que analizar cuáles son los resultados que pudiera estar arrojando esto. Pero a mí me llamó mucho la atención en una ocasión haciendo un taller en el Totonacapan, en Veracruz, en donde teníamos el tema de género y los hombres y las mujeres ya lo tenían claro y cómo lo estaban practicando. Entonces ya no vimos el concepto, no, ya vimos la experiencia de ellos. Era el año 2005, ¿no? Entonces, en ese momento estaban funcionando ahí en esa región de Veracruz estos talleres para poder ir haciendo que las familias estuvieran teniendo una mayor participación en la toma de decisiones entre ellos. Y entonces a los talleres iban los dos, iba la mujer y iba el hombre. Y en ocasiones pues se llevaban a los niños y teníamos los tiempos de descanso para que pudieran ver el tema de los hijos, la comida y poder hacer ya después en la tarde una serie de conclusiones. Pero ahí lo pudimos hacer más fácil porque ya ellos tenían una capacitación. Esas cosas son las que tenemos que ir contemplando. Desgraciadamente, desde el proceso de planeación dice no, no, porque eso implica contratar personal, que rollos. No, nada de rollos. A ver, ¿no? Concreto, cuánto vamos a dar, cuánto se va a sembrar, cuántas cabezas de ganado, y entonces nos estamos quedando limitados en hacer una transformación. Y lo que usted estaba exponiendo hoy, de estos avances que está viendo en la política pública de este sexenio, pues bueno, pues parece que no están dando los resultados que todos queríamos que se iban a dar. Y yo le agradezco mucho su participación porque nos da oportunidad a reflexionar qué, qué tenemos que hacer para mejorar en esta relación de la ciudadanía con el Estado para cambiar las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias. Hay dos comentarios, doctora, se los leo y contesta usted y ya empezamos a cerrar esta sesión, ¿le parece? Dice, doctor Alma, ¿usted considera que debería de haber más políticas públicas que favorezcan el desarrollo de las mujeres en zonas rurales y que a su vez se apliquen en países de América Latina? Y la segunda, es importante siempre tener claro el trabajo que aún queda por hacer para conseguir la igualdad que tanto buscamos. Lamentablemente, como usted menciona, quienes desarrollan las políticas públicas a favor de la mujer muchas veces toman malas decisiones. Es necesario que se empiece desde abajo y se tome en cuenta la verdadera perspectiva. Pues adelante, doctora. Sí, muy amables por los comentarios, las preguntas. Doctor Joel, muchas gracias por su comentario. Sí, las políticas públicas que tenemos no son suficientes. Se tienen que focalizar, por supuesto. Para cada región, para cada estado de la República, tiene que haber políticas muy concretas, tal vez sí enlazadas a una política mayor, pero con esta flexibilidad. La política no puede ser tan eh, rígida. Y la experiencia que se tiene es que una política hecha desde el escritorio, como decimos, pues no va a tener los efectos que se esperan
precisamente porque no se va a campo con esta visión multidimensional. Para hacer un rastreo adecuado, un diagnóstico, es importante que sea atendido, sea diseñado, sea llevado a cabo por personal capacitado con estos perfiles de antropología. La doctora Adriana lo sabe bien, lo podemos contemplar. Es un alcance de visión que se tiene a profundidad de los significados, de lo que la gente busca, de lo que tiene de su arraigo en una tierra, de lo que significa su entorno, sus recursos naturales, etcétera. Y todo esto no siempre lo podemos leer. Entonces, quienes hacen la política sí debieran tener en cuenta estas experiencias, estos perfiles que tienen una visión muy profunda para entender las problemáticas sociales. Lo mismo la doctora Berenice con este perfil de politóloga, su servidora, ella también es socióloga, la doctora, estos son los perfiles adecuados para hacer un rastreo en campo y muchas veces estos rastreos pues se hacen desde otros perfiles que no nos dan la perspectiva adecuada. Y sí, nos hacen falta políticas públicas, si pueden llegar a América Latina, las experiencias por supuesto que sí, allá serán otras realidades, otras políticas que impulsarán esos gobiernos, pero compartir experiencias, claro que sí, es una posibilidad muy buena y es muy recomendable porque hay experiencias muy exitosas que podemos aprender de otras latitudes y viceversa. Eh, Finalmente, la otra pregunta, claro, el comentario del... Ay, ¿me puede, por favor? Sí, dice es importante siempre Gracias. tener claro el trabajo que aún queda por hacer para conseguir la igualdad que tantos buscamos. Lamentablemente, como usted menciona, quienes desarrollan las políticas públicas a favor de la mujer muchas veces toman malas decisiones. Es necesario que se empiece desde abajo y se tome en cuenta la verdadera perspectiva. Muchas gracias. Sí, en política, para políticas públicas tenemos básicamente dos diseños. Es el diseño top-down y el bottom-up. El diseño top-down es este diseño que se aplica a las políticas, como ya lo hemos comentado, se diseñan desde la cúpula y van bajando a los niveles estatales, federales, municipales, y es yo le llamo catálogo de Avon, que es este catálogo de políticas donde dices, ah, yo quiero aplicar a tal política. Sí, estos son los requisitos, pides, haces tu solicitud y llega. Si es que cumples con todo ello, pero no hay un diseño de política de la base que pueda gestionarse hacia la cúpula. Eh, yo realmente no conozco, creo que antes había, no sé, a lo mejor hasta corro el riesgo de cometer alguna inexactitud, pero me parece que el programa de microregiones tenía más o menos esa perspectiva donde tomaba en cuenta la vocación del lugar, si era selva, si era trópico, si era algo, o sea, tomaba en cuenta la vocación propia del territorio y a partir de ahí buscaba generar alguna acción, algún programa para la gente del lugar. Y no era abarcativa, era muy específica. Yo creo que ese tipo de políticas son las que tendríamos que hacer, por supuesto, para lograr un mayor éxito en las políticas públicas dirigidas a mujeres en la ruralidad. Muy bien. Pues le agradecemos bastante a la doctora Alma Buendía, Rodríguez, que nos haya compartido sus experiencias de investigación en este seminario temático, por supuesto también a la doctora Berenice Alfaro y a la doctora Adriana Medina. No sé si quisiera, doctora Berenice y doctora Adriana, pues hacer así como que un cierre de su trabajo y pues con esto estaríamos concluyendo esta, esta sesión. Pues yo creo que ¿se me escuchan? Conecto mi micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí lo escuchamos. Yo me quedo con la sensación de que, por ejemplo, cada una de nosotras tres ha analizado de diferente arista la situación y coincidimos en varias aristas, pero me gustó mucho quizás ver esta como en esta visión como muy general,
por su perspectiva de politóloga y socióloga, que casi siempre es un enfoque macro. Mi enfoque es demasiado micro, ¿no? O sea, yo me voy ahí a platicar con las personas para ver cómo están percibiendo, qué les está pasando. Y he dialogado con las autoridades, pero quien está muy metida, como yo creo que entre nivel macro y el nivel micro, siento que es la doctora Alma. Entonces, me gusta mucho porque aunque cada una de nosotros sabemos de los otros niveles, quizás nos enfocamos mucho en eso. Y la verdad es que después de escucharlas a ustedes dos, la verdad me dieron muchas ganas de hacer algún día algo las tres juntas en algún lugar, porque creo que estas tres visiones podrían hacer un proyecto muy rico, muy completo, y yo creo que eso es lo que falta, proyectos así como con esta riqueza como la que expusimos hoy. Lo imagino todo junto, revuelto en una licuadora, y siento que sería un proyectazo, ¿no? Eso, y agradecerles a todos por estar presentes, por escucharnos y por comentarnos. Quedaron muchas preguntas sin contestar, pero yo creo que agradecerles mucho por su interés. Así es. Doctora Berenice. Bueno, yo nada más agradecerles de antemano el tiempo que destinaron para estas pláticas, este seminario. También agradecer a la doctora Alma, a Adriana, porque pues creo que esto que menciona Adriana de ver los fenómenos desde diferentes ángulos siempre es muy productivo y por favor, si alguien está interesado eventualmente en el tema de ciencia ciudadana, participación comunitaria y política pública, pues ya les dejé mi correo electrónico. Estaré muy gustosa de platicar con ustedes, intercambiar ideas, discutir ideas y en lo que yo pueda apoyarles con muchísimo gusto. La verdad es un placer haber estado invitada por parte de la Universidad Autónoma de Chapingo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí nos gustaría solicitarle a las tres participantes del día de hoy que nos pudieran regalar sus exposiciones, sus PowerPoints, para que los muchachos tengan acceso a ellos. Y bueno, ahí también viene, como ya vienen sus datos, también nos facilite también el contacto, ¿no? Pues les agradecemos bastante. Agradecemos también a todos los que asistieron el día de hoy a esta quinta sesión. Nos vemos hasta el día 17, por ahí creo que es 17 de abril, en la sexta sesión, donde pues vamos a tener también la participación, a ver, déjenme checar exactamente la fecha, no, 14, 14, el día 14 de abril, tendremos la presentación de un libro y una conferencia muy interesante, yo se las recomiendo, es la participación de las instituciones de educación superior, entre ellas Chapingo y los centros de investigación nacional, en las políticas públicas agropecuarias, y además estaremos presentando un libro, se los vamos a hacer llegar vía PDF a todos para que tengan acceso al documento antes de la presentación, y bueno, pues agradecerles su participación. Bueno, pues buenas tardes, que tengan muy buen provecho y muy bonitas vacaciones de Semana Santa. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.